Lucas, y se trata pues de una de las tantas y maravillosas enseñanzas del Señor Jesús mientras estuvo en su ministerio acá en la tierra. Y hay algunas razones por las cuales yo escogí este pasaje. En primer lugar, por todo lo que podemos aprender en cuanto al carácter de Jesús y lo que podemos aprender también mediante su ejemplo. En segundo lugar, porque en las enseñanzas de Jesús hay situaciones que siguen vigentes y que tienen aplicación hoy día en nuestro caminar y en nuestro crecimiento como creyentes. Y en tercer lugar, por el desafío que nos presenta el Señor. A mí particularmente me gustan mucho los desafíos a los que Dios nos enfrenta, porque pienso que son una manera de estimularnos para alinearnos con Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Y yo espero que en esta mañana la palabra de Dios también cumpla ese propósito de desafiarnos a hacer la voluntad de Dios y también hacer los ajustes necesarios que tengamos que hacer para mejorar y crecer en nuestra relación con Él. Entonces vamos al pasaje, está en Lucas 14, del 25 al 33. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y aquí en la versión Reina Valera tiene un título, ¿cierto? Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces vamos a leer Lucas 14 del 25 al 33. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar en esta mañana para pedirle dirección a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que podemos seguir confiando en ti, en la provisión que tú das. Y en este momento la provisión que pedimos es la sabiduría tuya, la dirección para poder expresar la palabra como tú lo quieres. Y también te pedimos para que obres en nuestro corazón, para que la palabra cumpla el propósito para el cual tú la has puesto. Porque la palabra tuya, Señor, es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que en esta mañana, Señor, estamos pidiendo, que la palabra cumpla ese propósito en nuestra vida, para poder conocer cuál es tu voluntad para nosotros y también para poder hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida. Porque lo que queremos, Señor, es hacer tu voluntad, conocerte y obedecerte. Obra de una manera muy especial en esta mañana. Prepara nuestros corazones para escucharte y para saber, Señor, cómo podemos aplicar tu palabra.
Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues voy a iniciar con algo general de lo que yo observo en cuanto a lo que Dios está tratando de enseñarnos en este pasaje. Vamos a poner la primera diapositiva. Yo esta enseñanza en el día de hoy, pues la he titulado El precio de ser un discípulo. Hay un precio. Primordialmente, pues el Señor Jesús quiere dejar en claro un asunto muy importante. ¿Y de qué manera deja claro ese asunto? Pues por medio de una declaración sobre la cual nosotros, que somos los discípulos de Jesús, debemos primero reflexionar y luego responder. Y el asunto importante que el Señor quiere dejar claro, lo puedo yo personalmente como expresar en 3 preguntas. Él no hace las preguntas allí, sino yo, digamos que puedo ver que el Señor quiere tratar ese asunto con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué implicaciones tiene ser un discípulo de Jesucristo? La segunda pregunta es: ¿qué espera el Señor Jesucristo de un discípulo? Y la tercera pregunta: ¿cuál es el nivel de relación y de responsabilidad que debe tener el discípulo con su maestro? Entonces vamos a ver, a la luz del pasaje que acabamos de leer, cómo podemos resolver estos interrogantes y de qué manera nosotros podemos responder ante las declaraciones que hace el Señor Jesús. En primer lugar, un detalle importante que describe el pasaje es que en el ministerio del Señor Jesús mucha gente le seguía. No dice en este pasaje exactamente, no vi cuántas personas iban o estaban en esta escena, pero lo que sí sabemos es que en algunas de las oportunidades, como por ejemplo en la multiplicación de los panes y de los peces, habían más de 5.000 personas, una cantidad que es bastante considerable. Pero ¿qué sabemos acerca de las razones por las cuales las personas y las multitudes seguían a Jesús? ¿Eran personas de pronto atraídas por sus enseñanzas? ¿O eran personas que estaban atraídos por los milagros que Jesús hacía? ¿O podría ser de pronto una combinación de las dos cosas? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a mirar un versículo que está, un pasaje que está en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 2, y está aquí hablando también de otra escena en el ministerio de Jesús, y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y miren, y le seguía gran multitud. Y ahí está la razón. ¿Por qué le seguía gran multitud? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Esa era una de las razones por las cuales seguían a Jesús, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Y bueno, realmente Jesús sí estaba muy dispuesto a atender las necesidades de las personas en ese momento, de igual manera como está dispuesto a atender nuestras necesidades también. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo, Juan 6, versículo 5, hay también algo relacionado con Jesús, o con el deseo de Jesús de proveer, no solamente para sanar enfermedades. Ahí en el versículo 5 dice que Jesús se dio cuenta que había una gran multitud siguiéndole, entonces le preguntó a uno de los discípulos, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pues ahí está el Señor queriendo atender las necesidades también físicas de la multitud. Sin embargo,
pues también hay una queja de Jesús en cuanto a la motivación para buscarlo. Hay una queja de Jesús. Está en Juan capítulo 6. Vamos a buscar Juan capítulo 6, versículos 25 al 27. Alguien por favor que nos lea Juan 6 del 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muy bien. La queja del Señor en cuanto a los intereses que estaban ellos manejando. Su preocupación era más por el alimento físico que por el alimento espiritual. Y muchos seguían a Jesús esperando qué podían obtener para mejorar su situación actual. Tal vez ser sanados de una enfermedad, tal vez pues ser alimentados, o simplemente puede ser por la curiosidad de poder observar escenas sobrenaturales que a las capacidades humanas no es posible hacer. Pues en ese orden de ideas llega el momento en que el Señor Jesús reacciona y reacciona de una manera contundente. Lo que yo creo que el Señor Jesús pensaba en su interior cuando veía a la multitud, estamos hablando del pasaje de Lucas, cuando vio a la multitud, en su interior el Señor Jesús dijo: bueno, vamos a tener que aterrizar esto y vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Y cómo el Señor aterriza a la gente? Pues la verdad es de la manera como veo que Dios obra y la manera como Dios se nos revela en la Escritura. Pues Dios siempre aclara el camino, nos da más luz acerca de lo que son nuestras expectativas y acerca de lo que son las expectativas de Dios. Entonces lo que hay aquí es un cara a cara con la multitud, con sinceridad y con contundencia. No hay ningún rodeo de Jesús para lo que quiere expresar. No hay una preparación previa, sino que directamente se dirige a la multitud. Y la claridad que Jesús utiliza para mostrar su realidad lo hace exponiendo cuáles son las implicaciones que hay o el precio que hay que pagar para ser un discípulo de Jesús. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Las tres implicaciones de ser un discípulo de Jesús. La primera, el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Entonces yo eso observo ahí que lo que Jesús está queriendo enseñar es dar a Dios el lugar que le corresponde. Dar a Dios el lugar que a Él le corresponde. Siguiente, por favor. La siguiente declaración o implicación es: no puede ser discípulo de Jesús el que no lleva su cruz y va en pos de Él. Y yo lo que observo allí es sacrificio.
humildad. La tercera implicación: no puede ser discípulo de Jesús el que no renuncia a todo lo que posee. ¿Y cómo lo veo? Lo que observo ahí es que Jesús está diciéndonos desprenderse de nuestras posesiones más preciadas. Vamos a mirar entonces, pasemos a las dos diapositivas anteriores, las dos anteriores, por favor. Y pensemos por un momento en la primera implicación en cuanto a las personas que nosotros amamos. Pues el Señor Jesús está diciendo que debo aborrecer a mi familia para poder ser discípulo. ¿A quién se le ocurriría pensar en aborrecer a lo que uno más quiere? Es una declaración que nos pone en serios aprietos. Parece como una disyuntiva de Dios que nos está poniendo a escoger: o tu familia o yo, creando un conflicto aparente entre lo que Dios mismo enseña en cuanto al amor al prójimo. Ama a tu prójimo, y aquí parece que hubiera otra cosa. Es un pasaje que no es tan fácil, ya que parece que contradice otros mandamientos bíblicos que requieren amar a la familia. Por ejemplo, en Efesios 5:25, no lo vayan a buscar, Efesios 5:25 dice el mismo Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y aquí dice: aborrece. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí parece que dijera otra cosa. Sin embargo, en algunas de las escrituras, este término de aborrecer se usa para denotar la preferencia de una cosa sobre otra. Por ejemplo, en Génesis 29, O sea, no es odiar. no es odiar, correcto. Estamos hablando de odiar. En Génesis 29:31 se dice que Lea era aborrecida, pero el contexto aclara que la idea simplemente es que Jacob amó más a su otra esposa Raquel que a Lea. La preferencia. Entonces, lo que Jesús está demandando cuando dice que debemos aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, Dios no está sugiriendo que debemos literalmente odiar a las personas, a estas personas, a nuestra familia. Más bien, lo que está queriendo decir Jesús es que debemos amarle a Él más que a todos los demás. Y yo personalmente pienso, lo que observo, es que Jesús utilizó la familia, que es algo que nosotros apreciamos. Y de verdad, yo también aprecio a mi madre, aprecio a mi esposa, aprecio a mis hermanos y aprecio a mis hijos. Pero Dios utilizó la familia, lo que más apreciamos,
para poder representar aquellas cosas que son de mucho valor para nosotros. Porque ahí dice, y aún su propia vida. Porque podría eventualmente ser fácil aborrecer a las demás personas. Podría ser fácil. Pero aborrecerse uno mismo, entonces lo que Dios, el Señor Jesús nos está diciendo, nos está enseñando allí, en ese pasaje, es que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Cosas a las que amamos más y que son obstáculos para desarrollar nuestro carácter como discípulos genuinos de Jesucristo. Vamos a mirar, vamos a pasar a dos o tres diapositivas más adelante. Ahí, Marcos 10, la anterior. A ver si está Marcos 10. Sigue, por favor. Bueno, me parece que no está. Mateo 10, del 37 al 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es un pasaje que nos aclara un poco más de lo que Jesús está hablando en cuanto a lo que se refiere a aborrecer. Miren que habla nuevamente de la familia. Está incluido nuevamente el padre, la madre, el hijo, la hija. Nuevamente habla de la familia, pero también de la vida propia. Puede decir de la vida, el que haya su vida, la perderá. Y ahora no se refiere a las implicaciones, pero al igual algo contundente también, y es el que no cumpla eso, pues no es digno de mí, no es digno de mí. Y además agrega una advertencia si no tomamos en cuenta esa declaración: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso nos da un poco más de luz para poder pensar en el resultado de lo que sería vivir una vida centrada en otras cosas diferentes a Dios. Frustración, decepción, desilusión. El que haya su vida la perderá. En cambio, bendición, verdadero sentido, realización y plenitud si vivimos y servimos a Dios. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Interesante el contraste. Y vamos a mirar la siguiente. No, para atrás, por favor. La siguiente. La siguiente. No. Dale, un momentito atrás. Ahí Comienza. Bueno, entonces como 3 adelante. Ahí. O cuando un discípulo ama a otras personas o a otras cosas o a sí mismo más que a Jesús.
interesante poder pensar un poco cuando un discípulo ama a otras personas o a otras cosas o a sí mismo más que a Jesús. Cuando tomamos decisiones que agradan primeramente a las personas o a sí mismo sin evaluar lo que Dios piensa, estamos amando más a otras personas o a uno mismo cuando tomamos decisiones y determinaciones para agradar a otros sin evaluar lo que Dios piensa. Dar más prioridad a otras actividades antes que a las cosas de Dios. Podemos tener muchas actividades y podemos tener actividades totalmente legítimas y válidas en nuestra vida, pero cuando estamos dándole mayor prioridad a otras actividades antes que a Dios, entonces estamos amando más a esas cosas. Cuando nos centramos en el placer y en la comodidad, a veces nosotros con nuestra boca no expresamos, es que yo amo más a esas cosas que a Dios. No lo vamos a expresar, ni nunca lo vamos a expresar. Nunca lo vamos a decir con nuestra boca. Pero realmente nuestras acciones sí muestran eso. Nuestras acciones muestran que estamos centrados más en nuestra comodidad y en nuestro placer. Y otra manera es cuando consideramos a las personas como si fueran Dios. Cuando consideramos que los políticos son Dios, a veces consideramos eso. A veces consideramos que otras personas pueden ser Dios, que los médicos son Dios, aunque los médicos hacen bien su trabajo, y yo voy al médico y me he sentido bien cuando voy al médico, claro, pero a veces pensamos que el médico es Dios. Cuando ponemos valor a las otras personas más que a Dios, cuando expresamos, como expresan las canciones, tú eres todo para mí, tú eres mi vida, sin ti no puedo vivir. No, con el único que no podemos vivir es con Dios. Ese es con el único que no podemos vivir. Entonces, cuando consideramos a las personas como si fueran Dios. Ahora sí, pasemos a Marcos, capítulo 12, del 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Qué bueno poder recordar, porque el contexto nos pide recordar cuál es el primer mandamiento, que encaja perfectamente con lo que el Señor Jesús está pidiendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La prioridad, Dios. Porque Dios, el Señor Jesús específicamente hablando aquí, hace esa declaración? Porque yo pienso que Dios tiene una lucha. ¿Saben cuál es la lucha que tiene Dios?
nosotros por ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Dios tiene una lucha tremenda con nosotros. La lucha porque el primero en nuestro corazón sea Él. Y en este momento evaluémonos. ¿Es Dios quien está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? ¿Es Dios quien ocupa el primer lugar en nuestra vida? Sigamos. La segunda implicación. La segunda implicación, el que no lleva su cruz y va en pos de Él, no puede ser su discípulo. El sentido del que está hablando el Señor Jesús aquí en cuanto a tomar la cruz, ¿a qué se refiere? Pues no se refiere a una carga pesada que estamos llevando por una situación difícil. Porque pues popularmente decimos que una circunstancia que es adversa es una cruz, ¿cierto? Y sin duda que puede ser una cruz, una carga muy pesada para llevar. Por ejemplo, la esposa que tiene un esposo que es alcohólico, entonces la esposa puede decir que lleva una cruz con ese esposo. Es una carga pesada. O unos padres que tienen un hijo que es rebelde, desobediente, los padres pueden decir que cruz, es una carga. Claro que sí, puede ser una carga, pero no es a lo que Dios se está refiriendo acá, en este contexto. ¿Qué es lo que nos sugiere entonces Jesús cuando dice toma tu cruz? Puede decir, no, es que ya yo llevo mi cruz con ese trabajo que tengo. ¿Qué más cruz? ¿Cierto? Con esta situación económica que tengo, ¿qué más cruz? Pero no, esa no es la cruz. La cruz de la que el Señor Jesús habla nos sugiere un sacrificio. Cuando Jesús hizo la declaración, es obvio que no había muerto, ¿cierto? Pero Jesús utilizó la cruz como el símbolo del sacrificio. Sacrificarse, morir a uno mismo, morir a sus propios deseos, morir a su propia agenda. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en su sacrificio. Tomó la cruz y se sacrificó. Eso es lo que la muerte implica, ¿cierto? Aquí hemos aprendido que la muerte es la separación de dos cosas. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios del hombre, la muerte espiritual. Pero la muerte aquí, del sacrificio, es la separación del hombre de vivir solo para sus deseos y para satisfacer sus propias necesidades. Esa es la muerte de que Dios habla aquí. Morir a nuestros propios deseos y a nuestra propia satisfacción personal, que fue lo que hizo el Señor Jesús en Filipenses 2, del 5 al 8, lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí vemos algunos elementos importantes del ejemplo de Jesús. No estimó el ser Dios, no se aferró a eso, se despojó de sí mismo,
se hizo siervo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De tal manera que lo que Jesús está hablando en su declaración de tomar la cruz y le sigamos, es que nosotros como discípulos de Él debemos desarrollar en nuestro carácter sacrificio y obediencia. Vamos a mirar lo que dice 2 Corintios 5:15 y Lucas 9:23. Y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si alguno quiere venir, si alguno quiere, pero las implicaciones son esas. El sacrificio y la obra del Señor Jesucristo en la cruz, claro, nos dan la vida eterna, pero también nos dan el compromiso de abandonar el yo y de vivir centrados en el Señor Jesucristo. Cuando un discípulo de Jesús toma su cruz y le sigue, algunas características de un discípulo de Jesús que toma su cruz y le sigue. Pues un discípulo de Jesús toma su cruz y le sigue cuando toma decisiones o muestra evidencias de que contribuye principalmente a la obra de Dios. Su vida contribuye a la obra de Dios, a su crecimiento espiritual, antes que a su propia vida. Ahora, no queremos decir que la vida se anula por completo, o sea, se anula la vida propia, sino que ponemos la voluntad de Dios por encima de los deseos personales. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, algunas características de un discípulo de Jesús que toma su cruz: se despoja de sus propias agendas que no tienen en cuenta a Dios, sus planes, sus proyectos, sus metas personales, porque todos tenemos planes, ¿cierto? Sí, claro, es válido tener planes, tener proyectos, tener metas personales, pero ¿dónde está Dios ahí? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Dios? En nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras metas personales. Otra característica: sirve a Dios como lo hizo Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Sirve como lo hizo Jesucristo. Se deja guiar por Dios a través de su palabra y responde en obediencia. Obediencia. Toma tu cruz y sígueme. Obediencia. Se esfuerza para crecer en fe, esfuerzo, en santidad y obediencia. Esa es una persona, un discípulo que toma su cruz y sigue a Jesús, que se esfuerza, porque a veces queremos que todo venga de Dios. No, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Esforzarse para crecer en fe, en santidad y en obediencia. No pone excusas para su crecimiento espiritual. No pone excusas para crecer. Y la enseñanza aquí es que el sacrificio y la cruz contrastan con nuestros deseos personales. Se oponen a nuestros deseos personales.
De la misma manera como hay cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón y que Dios está luchando por eso. Cuando nos dicen a quién estás amando más, pues también hay deseos personales, agendas, proyectos que compiten con la voluntad de Dios para nosotros. Es una competencia. Hay una competencia. Esa es otra razón por la cual Dios lucha. Por la competencia entre nuestros deseos y su voluntad. La tercera implicación, sigamos. La tercera implicación es renunciar a todo lo que posee. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Jesús. Y lo que yo veo en renunciar a todo lo que posee es desprenderse de las posiciones más preciadas. Entonces ahí tenemos que mirar qué es lo más preciado para uno. Un discípulo de Jesucristo renuncia a lo que posee cuando, pasemos a la siguiente, una más, una anterior, anterior a esa. Bueno, la tercera implicación, o cuáles son las características de un discípulo de Jesucristo que renuncia a lo que posee. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sí? No. Bueno, un discípulo de Jesucristo renuncia a lo que posee cuando considera que sus posesiones y su provisión viene de Dios. Cuando considera que todo lo que tiene y su provisión viene de Dios. Ahí está renunciando a lo que posee. Cuando pone al servicio de Dios sus habilidades y sus capacidades, está renunciando a algo que posee para ponerlo al servicio de los demás. Dueño, se considera dueño. Dueño, se considera dueño. No se aferra a su condición económica, socioeconómica. No se aferra a su prestigio o a su nivel académico. Comparte lo que tiene con el que tiene necesidad y da de sus ingresos también para la obra de Dios. Esa es una persona que renuncia a lo que posee. Entonces Jesús dice, la tercera implicación, renunciar a todo lo que posee. No somos dueños de nada. Tenemos que estar conscientes de que lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios. Y allí estamos renunciando en primer lugar a lo que poseemos. Y eso nos lleva a poder compartir lo que tenemos con los demás. En Marcos 10:21, el Señor Jesús le dijo al hombre rico: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme tomando tu cruz. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme.
tomando tu cruz. A él no le gustó mucho la cosa, porque o sea, es difícil humanamente desprenderse de lo que uno tiene. Y hay pues dos ilustraciones que el Señor Jesús usa para enseñar lo que se debe tener en cuenta para ser un discípulo. El hombre que comenzó a edificar una torre sin calcular los gastos y luego de haber puesto el cimiento se da cuenta de que no puede seguir y allí queda. Y los que lo ven se comienzan a burlar. O el rey que va a la guerra y primero se sienta y hace cuentas y evalúa y analiza si puede hacer frente teniendo 10.000 hombres cuando su enemigo tiene 20.000 hombres. Y si va, pero se da cuenta que no ha podido, entonces mejor paz, porque no puedo. Entonces, el Señor nos está enseñando las implicaciones del discipulado y las ilustraciones que hace acerca del costo se refiere a lo que nosotros debemos tener en cuenta para ser un discípulo de Jesús. Porque darse cuenta sin conocer y sin entender las implicaciones de ser un discípulo, de lo que realmente significa, puede convertirse en algo decepcionante. Puede convertirse en algo decepcionante, algo desilusionante y frustrante. En Juan 6, sigamos, Juan 6, aquí sucedió algo muy interesante. Juan capítulo 6, versículos 66 y 67. Miren lo que pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Vean qué interesante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No entendieron las implicaciones. Vean, muchos discípulos o no quisieron pagar el precio. Vean, discípulos de Jesús ya no andaban con él, no, ya no les interesaba, no, la verdad es que no, eso no es lo que yo estoy buscando, eso no es lo que estoy buscando en el momento para mi vida. Entonces Jesús se acercó y les dijo a los que le quedaban, a los 12, no sé si había más, pero el Señor Jesús se acercó a los 12 y les dijo: ¿se van ustedes también? El Señor Jesús les dijo eso. Muchos que no quisieron pagar el precio, como decimos nosotros aquí en la costa, se abrieron del parche. Y entonces Jesús les pregunta a los 12. Y esa es la misma pregunta que el Señor Jesús nos hace a nosotros. ¿También ustedes se quieren ir? Esa es la misma pregunta que nos hace a nosotros. La lucha de Dios es con nuestros deseos, con lo que más amamos, con nuestras expectativas personales. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para nosotros hoy día? Yo pienso en una palabra clave relacionada con la palabra discípulo. Se llama compromiso. Ese es el resumen. Se llama compromiso. Y el ser discípulo de Jesús incluye aspectos como renuncia,
negación, humildad, obediencia, sacrificio, constancia, perseverancia. Esas palabras aparecen en el diccionario del reino de Dios. El Dios tiene un diccionario. Esas son sus palabras preferidas. Pero en el diccionario terrenal usted las busca y no aparece. No. Esas palabras no aparecen por ningún lado. Sacrificio. Obediencia. Juan. Humildad. Renuncia. Esas palabras no aparecen en el vocabulario terrenal. En este mundo en el cual estamos viviendo, todo es relativo. Donde nada es blanco ni negro. Pero para el Señor Jesús sí. El Señor Jesús se volteó y dijo: el que me quiera seguir, renuncie, obedezca, o sea humilde. Eso es blanco o negro. Pero en el día de hoy no hay nada blanco o negro. Por eso esta palabra choca. Y a ver si nos puede impactar a nosotros también. Claro, y nos puede impactar a nosotros mismos. Me impacta a mí. Me impacta a mí. Choca contra nuestros pensamientos, contra nuestra cultura. Una cultura donde vivimos es para lo que me beneficia, lo que me da placer. Una cultura donde vivimos para nuestros propios deseos, para nuestros propios anhelos. Dios tiene cosas por hacer todavía. Está haciendo cosas. Dios sí tiene planes. Dios tiene planes, tiene proyectos, tiene metas para la salvación de la humanidad. Y Él quiere usarnos a nosotros, pero Él quiere que caminemos al mismo ritmo de Él. Entonces Él va caminando rápido. ¿Me quieren seguir? Bueno, esto y esto. El que me quiere seguir, ya sabe. Pero nuestras distracciones, nuestros deseos, no ayudan para nada a los planes y a los propósitos que Dios tiene con el hombre, con nosotros. Cosas para pensar como aplicaciones de esta palabra en esta mañana. ¿Cuáles son tus amores más profundos? ¿Cuál es tu amor más profundo? ¿Hay algo que estás amando más que a Dios? Pregunta, solamente. ¿Hay algo que estás amando más que a Dios? ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué cosas hay aún en tu vida de las cuales no te quieres desprender? Este es el momento para confrontar tus deseos, tus anhelos con la voluntad de Dios. ¿Consideras el precio del discipulado demasiado alto? Es porque no has considerado el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por tu vida. Él dio su propia vida para darnos salvación. Precio altísimo que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. ¿Dónde está la cruz que el Señor te dio para llevar? ¿La arrojaste? ¿Te cansaste? Es momento de volver a tomarla. Es momento de volver a llevar la cruz y de seguirla.
y al compromiso como discípulos de Jesús, hay cosas que lo estorban. ¿Cuáles son las cosas que están estorbando el compromiso? Abandonar la cruz y estimar cosas más que a Dios no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Has cambiado a Dios por otra cosa? ¿Has dado el amor que le corresponde a Dios? El amor que Dios merece de nosotros. El Señor es digno de nuestra vida, de todo nuestro ser. Otra palabra del Señor Jesús fue: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la revelación que tenemos en la Escritura, en tu palabra. Señor, hoy hemos visto algo importantísimo, Señor, que tú nos has revelado. Algo supremamente maravilloso para nosotros. La revelación del precio, del costo de ser un discípulo, Señor. Y nosotros en esta mañana creemos en esta verdad que tú has revelado en tu palabra. Y nosotros, Señor, estamos aquí porque queremos aprender cuál es tu voluntad para nuestra vida, para poder obedecer de la manera correcta, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, como iglesia, por haber puesto otras cosas, personas, actividades por encima de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces dejamos la cruz a un lado para seguir con nuestros deseos, con nuestros anhelos, separados de los deseos y de los anhelos tuyos, Señor. Perdona, Señor, porque no renunciamos, porque no nos desprendemos, Señor, porque nos cuesta, Señor, desprendernos. Tu palabra nos acaba de decir, Señor, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Y límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar pasos serios para volvernos a ti, Señor. Ya tu palabra es clara, Padre. Tu palabra es totalmente clara en este momento, Señor. Para poder volvernos a ti, Señor. Para poder dar de nuestra vida realmente lo que tú te mereces de nosotros. Para que podamos crecer y para que podamos transformar nuestro carácter como el carácter de Jesús. Pongo esta iglesia delante de ti, Señor, delante de tu presencia, para que podamos ver tu palabra transformando vidas. Tu Espíritu, Señor, también obrando para transformar vidas, para cambiar pensamientos errados, conceptos equivocados, Señor, y volvernos a ti. Gracias, Señor, porque podemos seguir confiando en tu provisión, en tu bondad. Tú no nos dejas solos, Señor. Estás con nosotros
y podemos llevar la cruz contigo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.